del siglo XX. Tres figuras emergieron de las sombras para moldear la historia con un puño de hierro: Mao Zedong, Joseph Stalin y Adolf Hitler. Tres hombres, tres ideologías y tres caminos distintos, pero todos convergieron en un mismo destino: la imposición de un control absoluto que dejó una huella imborrable. Mao Zedong, el arquitecto de la República Popular China, abrazó el marxismo-leninismo como un credo. Bajo su liderazgo, China fue testigo de transformaciones radicales que prometían modernización y autosuficiencia. Sin embargo, la utopía prometida pronto se convirtió en una pesadilla colectiva. El gran salto adelante, iniciado en 1958, fue un intento de convertir a China en una potencia industrial. Las políticas desmedidas que incluían la colectivización forzada y los objetivos irreales llevaron a una catástrofe sin precedentes. Las malas decisiones políticas y la desinformación provocaron una crisis alimentaria devastadora. Se estima que entre 30 y 45 millones de personas perecieron debido a la hambruna y las condiciones extremas impuestas durante este periodo. A esta tragedia le siguieron los estragos de la Revolución Cultural. Diseñada para purgar a los elementos contrarrevolucionarios, esta campaña resultó en la destrucción de patrimonio cultural, la persecución de intelectuales y el caos generalizado. La brutalidad de las medidas implementadas consolidó el control de Mao, pero a costa del sufrimiento del colectivo de una nación entera. En la Unión Soviética, Joseph Stalin emergió como sucesor de Lenin, llevando el comunismo a nuevas alturas y profundidades del control total. Stalin implementó un modelo de industrialización forzada y colectivización agrícola que transformó la URSS en una superpotencia industrial. Sin embargo, el precio fue incalculable. La colectivización eliminó a los agricultores independientes, resultando en hambrunas masivas. La más notoria fue el Holodomor, que afectó a Ucrania en la década de 1930 y se cobró la vida de entre 3 y 7 millones de personas. Paralelamente, las purgas políticas marcaron el reinado de Stalin. Aquellos considerados enemigos del Estado fueron arrestados, enviados a campos de trabajo forzado llamados gulags o bien ejecutados. Se calcula que entre 20 y 30 millones de personas perdieron la vida como resultado directo de las políticas de Stalin. Estas cifras incluyen a quienes perecieron en el sistema de gulags a causa de la represión política o a las condiciones extremas impuestas por el gobierno. Stalin consolidó un poder absoluto basado en el temor, perpetuando un ciclo de violencia y control. En Alemania, Adolf Hitler se alzó como el líder del Partido Nacionalista Obrero Alemán, llevando una ideología de supremacía racial, ultranacionalismo y expansionismo. Tras su ascenso al poder en 1933, Hitler instauró un estado totalitario que despojó a sus ciudadanos de derechos y persiguió a grupos enteros considerados indeseables. El conflicto global, desatado por sus políticas expansionistas, resultó en la Segunda Guerra Mundial, el evento más devastador del siglo XX. Pero fue en los campos de detención donde el horror alcanzó su punto culminante. A través de un sistema de exterminio metódico, millones de personas fueron privadas de sus vidas, entre ellas 6 millones de judíos. Otros grupos como romás, personas con discapacidades, opositores políticos y minorías sexuales también fueron víctimas de estas prácticas. En total, las políticas de Hitler y su búsqueda de un orden racial supremo resultaron en más de 50 millones de pérdidas humanas en Europa, incluyendo las bajas militares y civiles causadas por la guerra. Este capítulo oscuro de la historia se mantiene como un recordatorio del peligro inherente de las ideologías extremas. Este capítulo de la historia se mantiene como un recordatorio del peligro inherente de las ideologías extremas. Mao Zedong, Joseph Stalin y Adolf Hitler fueron los arquitectos de regímenes que marcaron el siglo XX con un impacto abrumador. Sus ideologías y decisiones desencadenaron calamidades a una escala monumental.
Cada uno tras de sí dejó un legado que sirvió como advertencia de lo que puede suceder cuando el poder absoluto se convierte en el fin último. Suscríbete.